El niño que fue vio y hace por su padrastro en Chihuahua. El caso del niño Yaciel Giovanni, del canal Casos, Crimen y Misterio. Les recuerdo que el video va a estar en la descripción en el caso de que ustedes quieran ir a verlo, ya que esta es una video reacción donde ven mis comentarios y bueno, les hago compañía y así vemos el video juntos. Estoy en vivo por lo general todos los fines de semana. Les recomiendo seguirme en el canal de WhatsApp abajo para que sepan siempre cuándo voy a estar en vivo, amigos. Y así vengan y me vean y digan, amigo, vengo del futuro. Ese va a ser el día más bonito de mi vida, para que me vayas a ver y me digas eso. Te voy a recordar, voy a saber que fuiste tú. Comencemos con este video. Vamos a ver qué tal. La premisa está horrible y sabemos que estos casos son bastante horribles y vamos a ver qué es lo que pasó. Ahora sí, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. Se acaba de perder mi hijo anoche, a las 11 de la noche aproximadamente. Estaba en el parque de aquí de la casa, andaba con una niña jugando. A las 11 de la noche. ¿Por qué dejas a tu hijo salir tan tarde? Amigos, ¿ustedes dejarían que su hijo saliera tan tarde a jugar? ¿Qué edad tenía el niño? No lo sabemos. Aún así es bastante peligroso. ¿Cómo vas a dejar que tu hijo esté a las 11 de la noche en la calle? Imposible. Yo como padre jamás haría eso. Lo encuentro una irresponsabilidad y un descuido horrible. No puedes dejar que tu hijo salga tan tarde. ¿Qué te pasa? Ya, tu pareja, tu hermana o quien sea, que se crea inmortal y pueda salir a la calle así, a esa hora, es totalmente arriesgado. Horrible. No, imposible. Ni siquiera dejo que mi gato salga. No. Y lo que mi esposo vino al baño, en ese ratito pues no supe si se lo llevaron o el niño salió y alguien lo llevó. ¡Hombre, no mujer! ¡Eres hombre, no mujer! ¡Eres hombre, no mujer! Okay. Yaciel Giovanni tenía 8 años de edad. 8 años, pobre, ¿cómo? Porque si tiene 8 años, donde mis ojos te vean. No puedo dejarte afuera. No puedo así despreocuparme tan fácil, siendo un niño tan pequeño. Para el momento de los hechos, el pequeño vivía en el fraccionamiento Circuito Maniqueo, en Chihuahua, México, con su madre, Kenia Guadalupe Loya, y su padrastro de nombre Alejandro. Bueno, el detalle es que dijo que el padrastro como que fue al baño y desapareció, así como que volvió y todo eso. No es por culpar a los padrastros, pero no en todos los casos en particular, como que no hay mucho afecto. Yo tuve padrastro y nunca me sentí querido de verdad por él. Si le soy sincero, no. Nunca me sentí querido realmente. Quizá a lo mejor no hubo contacto en el sentido de que yo me sentí cariño, porque nunca hubo un abrazo ni nada. Hubo preocupación, lo que quieran, pero nunca me sentí así como en cariño. Yo nunca tuve un padre realmente. Mi padre me abandonó muy pequeño y lo conocí a los 15 años, imagínense. Le encantaba jugar y le gustaba pegarle a la pelota. Era uno de esos niños Pobrecito. que no se pueden estar quietos y el que siempre... Si ya sabes eso, que tu hijo es así, ¿por qué no estás con él? ¿Por qué no lo cuidas? ¿Por qué lo dejas solo? ¿Qué irresponsabilidad? Tenía una sonrisa para todos. El miércoles 2 de julio de 2025 en la tarde, Yaciel salió de su casa para ir a jugar al parque que está a pocos metros de su hogar. Para ese momento estaba bajo el cuidado de su padrastro, ya que su madre trabaja todos los días hasta la medianoche. ¿Por qué ese man no trabaja? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la madre pobre que está trabajando hasta tan tarde además. Qué horrible. En una maquiladora. De acuerdo al padrastro, esa tarde el niño estuvo jugando en los columpios junto a una niña del sector, pero nunca regresó. A medianoche empezó a correr el rumor en la colonia que el niño había desaparecido. Alejandro fue uno de los primeros en enterarse de lo que... Con mi padrastro finalmente estuvimos en paz y nos llevamos bien cuando me fui de la casa. Es que pasa eso cuando tú te vas de la casa de tus padres o de tu abuela o donde sea que vivas. Después como por una extraña razón, cuando ya no te ven tanto, como que te quieren más. Pero hay personas como con las que uno no puede convivir. A mí me pasaba eso cuando yo vivía con mi tía y mi abuela. No, de verdad, era horrible. No podía convivir con ellas. Y nada personal, simplemente no me sentía cómodo viviendo ahí. No me gustaba. que estaba pasando. Eran cerca de las 11 de la noche cuando el teléfono de Kenia sonó, algo raro porque nunca recibía llamadas repentinas, pues ella estaba trabajando y cuando vio el teléfono se dio cuenta que era Alejandro. Inmediatamente contestó, sin imaginar que esa llamada cambiaría su vida para siempre. Ok, ¿qué pasó? En ese momento Alejandro Sailu dice, luego hay lugares donde dejan a los niños en la calle a jugar. Yo siempre que los veo me da miedo, porque pasan carros en la calle y luego hay cada persona imbécil que se cree el dueño donde pasa. Claro, los pueden atropellar. Y aparte igual es arriesgado. No sé, yo
Si tuviera un hijo, no lo dejaría jugar solo en la calle. Estaría ahí, donde mis ojos te vean. Porque es importante. ¿Cómo le va a dar tanta confianza? Yo a veces me considero una persona muy sobreprotectora. Tanto a nivel que quizás se me podría interpretar como controlador, diría yo. Pero es porque cuando tú amas o quieres a alguien, tratas de cuidarlo mucho. Mucho, demasiado. Así como que es algo muy importante para ti, es muy preciado. Y tratas de cuidarlo. Pero obviamente ser sobreprotector tampoco es bueno. No está bien. Porque al final no dejas que crezca tanto la persona o tu hijo. Ahí es complicado también, eso es un tema para hablar. Le contó que hacía pocos minutos estuvo viendo cómo Jaciel jugaba en el parque, pero que de repente él tuvo que ir al baño y al volver ya no lo encontró. No, yo El me lo corazón llevo. de Kenia se aceleró. No tenía más detalles sobre su Lo hijo. llevo conmigo, más todavía si veo que él es loco, se mueve, no, donde mis ojos te vean, no, ni un segundo solo, para nada, horrible. Pero el tono de esa llamada lo decía todo. Si tuviera hijos me daría miedo llegar a ser sobreprotector, pero actualmente el mundo está muy mal. Es que lo que pasa, o actualmente es como complicado dejar, por ejemplo, a los niños con celulares, también igual, porque pueden ver cada cosa, y no, es un tema de cuidado. Yo creo que mucha de la gente irresponsable hoy en día, casi siempre se ocurre por el tema de que nunca tuvieran supervisión. Ahora, a tus padres tampoco le enseñaron a supervisar ni nada, a mí tampoco, pero igual trataría de tenerme al margen hasta ciertos puntos y cosas, y ver, dar confianza, pero hay una frase muy importante que dicen, en la confianza está el peligro. Algo grave había ocurrido. Kenia, al escuchar lo que su pareja le dijo, salió corriendo del trabajo. Obvio, Tardó un lógico. poco en llegar a su casa porque realmente no está cerca. Iba agitada, con el corazón en la mano, y cuando Qué entró horrible. a la colonia ya se respiraba un aire pesado. Ya habían vecinos hablando entre sí. Los niños la miraron con ojos temerosos y su instinto de madre le dijo que algo estaba muy mal. Kenia comenzó a preguntarle a los vecinos, a los niños que jugaban cerca del parque si habían visto a Jaciel, y varios le dijeron que lo habían visto con Alejandro, pero que después no lo vieron más. Fue en ese momento cuando el miedo se apoderó de Kenia al no tener noticias de su amado hijo. Qué miedo. El miedo también empezó a crecer entre los vecinos y quien Hoy pasé por la plaza con unas amigas y había una chica muy chica, por cierto, 14, buscando a su amiga aún más chica, que ella había desaparecido un poco más temprano. En serio, ojalá haya aparecido. Uy, ojalá es que no sea nada extraño. Esperemos que haya aparecido. se preguntaban dónde estaba el niño, con quién se había ido y por qué no había vuelto. La madrugada del 3 de julio, vecinos del fraccionamiento se unieron a la búsqueda. Buscaron en zonas cercanas, recorrieron cada rincón del parque donde el pequeño fue visto por última vez, así como terrenos aledaños al fraccionamiento, pero no lo encontraron. A las 2 de la madrugada, Kenia se vio obligada a levantar la denuncia por desaparición. Entre sollozos, mencionó que lo último que supo es que su hijo andaba jugando con una niña y en lo que su pareja fue al baño, el pequeño desapareció. Lo que no sé es si se lo llevaron o si el niño salió y alguien se lo llevó y desapareció, dijo Kenia. Las autoridades emitieron una alerta Amber con el rostro y características del menor. De acuerdo a la alerta emitida por la Fiscalía General del Estado, esa noche Jaciel vestía una camiseta con el dibujo del personaje Sonic, pantalón de mezclilla y tenis blancos. Como referencia, Kenia dijo que el niño tenía un lunar en forma de triángulo en la mano derecha. Casi de inmediato la fotografía de Jaciel comenzó a circular por redes sociales, todo con una sola esperanza, localizarlo con vida. No fue hasta las 6 de la mañana que un equipo con más de 20 policías en conjunto con los vecinos intensificaron la búsqueda durante parte del día. Utilizaron todos los dispositivos a su alcance, como drones con cámaras y unidades caninas. Habían pasado casi 15 horas cuando la búsqueda terminó con un perturbador hallazgo. Uy, Aproximadamente en muy poco tiempo, porque por lo general en algunos países como que necesitan que la persona esté desaparecida como 24 o 48 horas para comenzar a buscarlo. En México entonces es diferente. a unos 300 metros de la casa de Kenia, el cuerpo de su hijo fue encontrado dentro de una bolsa negra, cerca del parque donde el niño había estado esa noche. Y pues estamos todos destrozados, toda la familia, y queremos que pague, que lo lleven al reclusorio, pero de hombres. No queremos que lo metan al femenil. Y pues no sé qué más decirle, la verdad. Estamos muy mal toda la familia. El hallazgo dejó sin palabras a todos. Kenia se desmoronó emocionalmente al enterarse de la muerte de su hijo, ya que hasta ese momento tenía la esperanza de que estuviera solo extraviado. Entre lágrimas dijo que Jaciel era un niño Y él me avisó que iba a jugar al parque. noble, bueno y tranquilo.
Los restos del pequeño fueron trasladados al CEMEFO para que le realizaran los estudios forenses correspondientes y así poder determinar la causa de su muerte. Qué raro esa imagen. Realizaran los Miren, se ve como una cara. No sé si alcanzan a distinguirla. Acá. A ustedes no les aparece. Pero aquí, qué raro. Estudios forenses correspondientes y así poder determinar la causa de su muerte. El terrible asesinato sacudió tanto a Chihuahua como a todo México. Los peritos forenses dijeron que Jaciel murió por heridas punzocortantes y que sí hubo indicios de ser violado. Todo eso lo confirmó la necropsia del Servicio Médico Forense. Ya para las 9, las autoridades... Qué desquiciado, enfermo tienes que ser como para hacerle eso a un niño inocente que esté tranquilo sin hacer nada. Qué horrible, llegar, secuestrarlo, llevártelo y terminar en esa situación. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo eres una persona tan macabra para llegar a hacerle daño a alguien inocente? Y más todavía, o sea, obviamente ellos tratan de borrar el crimen quitándole la vida, obviamente, para evitar ser descubiertos, pero al final siempre lo atrapan. Y de todos los casos, que obviamente no se sabe, a la actualidad, muchos casos de niños que han desaparecido, no tenemos idea. ¿Por qué lo querían meter femenil? Me imagino que... ¿Sabes qué? No me hago la idea realmente, una estupidez, no tiene sentido, o sea... Tiene que estar con los hombres ahí. Y al final, ustedes saben que a los violines ahí los revientan, los destruyen. Depende mucho, no sé si sabía info, pero en México había un tren de desaparecerte a propósito y no avisar a nadie para luego regresar varios días después. ¿Un tren? ¿What? ¿Cómo? Pero es que, no sé, la gente busca atención de forma desesperada. No importa lo que hagan. No les interesa si es algo bueno o es algo malo. A ellos simplemente les interesa la atención. Quieren que el mundo los vea y eso es todo lo que quieren. Solamente eso, que el mundo los vea y ellos sentirse felices por eso. Es lo único que les importa, nada más. Un poco de atención. Comenzaron la investigación del crimen. La madre de Jaciel dijo que ella salía de su casa todos los días a eso de las 2 de la tarde, confiando en que dejaba a su hijo en las mejores manos mientras ella trabajaba. Hablé con el niño en la tarde, yo había hablado con él. Y él me avisó que iba a jugar al parque. Y a las 11 me avisaron que no encontraban al niño. Porque pasó esto, pero era muy buen niño. Y ahora que acabó el ciclo, cuando lo traímos para acá, decimos pues, con la pareja de ella. Dijo mi hija, pues que se quede con Alejandro, porque es el esposo. Bueno, se quede con él, que lo cuide. Con esta información y con el relato de algunos vecinos, las autoridades fijaron su mirada en el padrastro del niño. Claro, es que el padrastro, ¿cómo no está? ¿Cómo lo deja solo? Ese es el tema. Sí, para mí, desde el comienzo, es extraño, muy sospechoso. Si sabes que el niño se vuelve loco, se mueve para todos lados, ¿cómo no vas a estar atento de él? No vas a estar preocupado de él. Es ridículo. Además, Kenia les aseguró que su hijo nunca se acercaba o hablaba con extraños. Todo me avisaba. Incluso esa tarde, él me llamó para decirme que saldría a jugar al parque, dijo la angustiada madre. El abuelo materno de Jaciel también reveló que ese 3 de julio, Alejandro dejó sola a su hija en la búsqueda del pequeño, porque según él, les dijo que tenía una entrevista de trabajo. Raro. En torno a este caso se dieron a conocer varias versiones. En las averiguaciones existía la sospecha de que Jaciel hubiera sido arrastrado por una corriente de agua del arroyo, pues esa tarde cayó una fuerte tormenta en el sur de la ciudad, lo que llevó al despliegue de un equipo para seguir el cauce cercano, pero de Jaciel no había rastro. Luego surgió la versión de que el comportamiento del padrastro del niño era extraño, lo que lo posicionó en el ojo del huracán. De Alejandro se sabe que en el año 2020 salió de Los Monchis, Sinaloa, por estar involucrado en algunos delitos y al llegar a Chihuahua conoció a Kenia, madre del menor, y es cuando ellos comenzaron la relación. Lo que hasta ese momento la fiscalía no sabía es que Jaciel era víctima de violencia por parte de Alejandro. Esta información se obtuvo de los relatos de familiares del pequeño que sabían lo que Ahí ya tienen más la explicación. el niño estaba viviendo, pero Que si no se daba con adultos ni con nada, era obvio que el padrastro ahí tenía algo extraño. Por eso los padrastros por lo general, algunos, no todos obviamente, son violentos con los hijos. De verdad. Yo considero que muchos son así. Por lo menos a mí me han contado cosas. En particular como experiencia propia, como les digo, yo no me sentí nunca querido por mi padrastro. Jamás. De hecho, tampoco lo consideré un padrastro. Ni mucho menos un padre, obviamente. nunca interpusieron una denuncia. El 3 de julio, Si este lo golpeaba. hombre se presentó en las instalaciones de la comandancia Y tú municipal. como mujer, ¿cómo dejas que golpea a tu hijo, alguien que no es su padre? Y más todavía, escuchamos al principio que decía que no
que no trabajaba y que no lo alimentaba y que ella trabajaba hasta las tantas de la noche. O sea, solamente por un hombre. ¿Qué tanta dependencia emocional tienes por un hombre violento y que te trate mal? Tienes que estar muy destruida por eso. Y manipulada y controlada, así en un 100% por un hombre muy malo. Qué horrible, pobre igual. Para solicitar información sobre el proceso de reclutamiento y cómo aspirar a ser cadete, pero el hombre jamás se imaginó. Mari, muchas gracias. Te lo agradezco un montón. @Mari-Matsuno ha donado 50 pesos Gracias. mexicanos. Yo quiero empezar el objetivo cabeza parlante. Empezó. Imaginó que con esa visita a la comandancia se estaba entregando a las autoridades Ok. y los agentes Ujú. municipales procedieron a su captura. Más tarde la fiscalía informó que había detenido a Abraham Alejandro de 24 años, padrastro de Jaciel, por el delito de omisión de cuidados. De Alejandro se sabe que nació 24 años. ¿Qué? Ay, un hombre de 24 años. ¿Qué va a saber de ser padre? Más todavía ha sido un fracasado que ya se sabía que golpeaba al menor como madre. ¿Por qué no lo evitas? Ahí es tan violento el tipo. Si ya está en esa categoría, obviamente hay muchos problemas de por medio. Yo conozco y he conocido a gente muy violenta. Y algunas personas llegan a ser violentas por estrés o por problemas. Nada justifica la violencia así. Pero por lo menos hay una explicación y hay un tratamiento de por medio y ayuda. Pero hay personas que son horriblemente violentas. Ahora, por ejemplo, yo creo que este tipo probablemente quizás que las personas violentas por lo general tienden a culparte a ti de todas las cosas. Eso ocurre por la inmadurez. Si tú culpas a alguien de todo lo malo que te ocurre en tu vida, de cada una de las cosas que no sabes controlar ni manejas tus emociones, es porque eres una persona muy inmadura, porque no eres capaz de hacerte cargo de tus propias responsabilidades y de reconocer tus propios errores. Ahora, si eres una mierda de persona y culpas a todos, a tus padres, a tu pareja, a tu trabajo, a tus compañeros, como que todos son una mierda menos tú, ahí ya tienes un problema muy serio que tienes que tratarte. Porque no puede ser que todo el mundo sea una mierda contigo. No, eso ya es un problema serio que tú debes tener. Porque no es normal. No funciona así. No todos pueden coincidir en lo mismo. O no todos te pueden caer mal tampoco. Personas que te quieren apoyar o ayudar. Sino que ocurre esto mucho por el tema de la inmadurez. El que culpa por todo es porque es muy inmaduro. Y no sabe no es capaz de hacerse cargo de sus errores y de todo. Ahora estamos hablando de un tipo de 24 años, que obviamente era un maltratador, y se nota mucho. nació siendo mujer. Por muchos años se identificó como Perla Anaí, pero luego se sometió a una transición de género Ok, me perdí un poco. por parte de Alejandro. Esta información se obtuvo de los relatos de familiares del pequeño que sabían lo que el niño estaba viviendo, pero nunca interpusieron una denuncia. El 3 de julio, este hombre Qué horrible, uno tiene que poner denuncias de eso. se presentó en las instalaciones de la comandancia municipal para solicitar información sobre el proceso de reclutamiento y cómo aspirar a ser cadete, pero el hombre jamás se imaginó que con esa visita a la comandancia se estaba entregando a las Maravilloso. autoridades y los agentes municipales procedieron a su captura. Más tarde la fiscalía Claro, porque era el principal sospechoso, realmente. Y se va, no, que quiere ser policía ahora, claro. Así, descuidando a un niño prácticamente, ni siquiera... qué rabia. informó que había detenido a Abraham Alejandro de 24 años, padrastro de Jaciel, por Principal el delito de sospechoso. omisión de cuidados. Claro. De Alejandro se sabe que nació Él tenía que cuidarlo. siendo mujer. Por muchos años se identificó como Perla Anaí, pero luego se sometió a una transición de género y varios procedimientos para cambiar su cuerpo, Ok. y fue cuando adoptó la identidad masculina bajo el nombre de Abraham Alejandro. En la audiencia se dio a conocer que esa O sea, era transgénero. O sea que... me perdí. Estoy muy perdido. ¿Ustedes lo entendieron bien? El tipo es trans, entonces, ¿o no? Es una mujer que se hizo una transición a hombre. Y ahora se percibe como hombre. Es eso, ¿cierto? noche, Alejandro sacó al menor de la casa, le dio varios golpes en la cabeza y lo ¿Sabes? lanzó Entonces, obviamente sé que el género no define que seas violento o no violento. Porque puede ser hombre y puede ser alguien muy violento, o puede ser mujer, o puede ser una persona muy violenta también. Pero es un hombre trans. O sea, es un hombre que se autopercibe como mujer, no al revés. ¿Cierto? Escuchémoslo de nuevo. años, padrastro de Jaciel, por el delito de omisión de cuidados. De Alejandro se sabe que nació siendo mujer. Por Se sabe que nació siendo mujer. muchos años se identificó como Perla Anaí,
pero luego se sometió a una transición de ¿ven? género y varios procedimientos para cambiar su cuerpo, y fue cuando adoptó la identidad masculina bajo el nombre de Abraham Alejandro. Entonces, nació siendo mujer y después se convirtió en hombre. Eso es, ¿cierto? En la audiencia se dio a conocer que esa noche Alejandro sacó al menor de la casa, ¿O es al revés? No, está bien, le es dio así, varios ya. golpes en la cabeza y lo lanzó al piso. A ver. Alejandro sacó al menor de la casa, le dio varios golpes en la cabeza y lo lanzó al Qué piso, violento, ¿cómo maltratas a un niño así? donde lo mantuvo sometido. Aún con signos vitales lo apuntó 9 veces con un arma blanca, ¿Qué te pasa? Estás desquiciado. provocándole varias lesiones mortales en diferentes partes del cuerpo que le dañaron los pulmones. Luego le introdujo un objeto en el cuerpo, lo que fue catalogado como una violación. El hombre fue vinculado a proceso por homicidio calificado, violación y violencia familiar. Al finalizar la audiencia fue enviado al Centro de Reinserción Social Femenil. Esta decisión llevó a familiares, legisladores Por locales, eso querían llevarlo al femenil, pues ahora entendemos por qué. Porque como es trans, obviamente biológicamente era una mujer. Entonces, como hizo la transición, por eso explica. Ahora entendemos. Ven que al principio estaban hablando de que querían llevarlo al femenil. Era por eso. Porque obviamente ahora es un hombre, ¿no? Pues tiene que estar con los hombres, pues ya no es mujer. Ya, él ya hizo la transición de género. Ahora tiene que ser tratado como un hombre. Si no sería madrastra, aparecería ahí como madrastra. y federales a exigir que Alejandro sea trasladado a un centro de reclusión claro. social Si hizo de la transición, es un hombre. Tiene que ser tratado como un hombre. Ya no es una mujer. hombres y no de mujeres, debido a que la persona está imputada del homicidio y realizó su transición, así como su Claro, cambio de sexo desde hace muchos años. Exacto. El caso ha generado división, ya que algunos exigen que el agresor sea juzgado como su nueva identidad, pero otros están de acuerdo con la decisión del juez. Sin embargo, para las personas transexuales existe una ley que menciona que si una persona que comete un delito tiene modificados sus documentos, éste debe cumplir la condena en el lugar asignado de acuerdo al sexo con el que nació. Los amigos y familiares de Jaciel no se quedaron callados y salieron a las calles a exigir que Claro, la Alejandro mamá era víctima del maltratador. sea juzgado como hombre y que sea enviado al Y el juez al final, claro, lo mandó al femenil. cerezo masculino conforme a la identidad de género que asumió cuando cometió el asesinato. Y sabe que si lo mandan al de hombres, lo revientan. El proceso penal contra Alejandro está en marcha. Todavía no se ha confirmado si ya había denuncias previas en ese hogar, pero están revisando si hubo reportes en la Oye, es un video de hace 8 meses, bastante antiguo. escuela, en centros de salud o de parte de vecinos. No se descarta que haya más personas involucradas o que alguien más haya encubierto. De acuerdo con expertos Muchas en gracias, materia Kai. penal, @SkyJ8R5F Aldonado 2. Gracias. Info y completo los 5 para otra reacción. Cara de gato, cara de gato, cara de gato. por estos delitos las penas van de 41 a 95 años de prisión. Es decir, que en caso de encontrársele culpable, Alejandro podría pasar el resto de sus días tras las rejas. El Merecido. funeral de Jaciel fue masivo, Esto es lleno perpetua, obviamente, es cadena perpetua. de gente del vecindario, amigos, familiares y también personas que no lo conocían, pero que se sintieron tocadas por lo que pasó. Llevaron globos blancos, camisetas de fútbol, flores, y los niños soltaron los globos al cielo mientras aplaudían en su honor, un homenaje que a cualquiera le rompe el alma. Qué horrible. Y bueno, familia misteriosa, así llegamos al final de este triste caso. Lucía, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. @LuciaIm8F Muchas gracias. GTQ35. Ayudemos a Sky a completar, jajaja. Gracias. Me gustaría saber desde dónde nos ven. No olviden dejar su like para que la familia... Le dejamos su me gusta y horrible el caso. Muy triste. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que tiene algún problema mental en parte? Obviamente es evidente eso, pero lo que me refiero es más allá del problema mental, ¿cómo se produce todo esto? Tengo que reconocer que en un comienzo me dejé juzgar por las cosas y por la apariencia y por lo que vi. Porque llegué a pensar que considero por lo general siempre que un hombre puede llegar a ser mucho más violento y más macabro. Y obviamente sabemos que él se considera un hombre, pero biológicamente nació mujer. No es para cuestionar ni nada de eso, sino es como que yo en un comienzo creía que sí era un hombre macabro, pero al final resulta de que biológicamente era una mujer y mujeres así han existido. Pero una de las cosas que más me aterra a nivel personal es que sí es un hombre en el fondo, porque se comportó como tal.
Porque hay muchos hombres que son bastante violentos y hacen daños crueles, sobre todo a menores, en particular, diría yo. Yo me he topado con mujeres macabras, a ese nivel, como yo he explicado en muchas ocasiones lo que pasó a mí en algún momento. Soy una persona bastante paternal. Quiero tener hijos algún día y este tipo de casos me afecta muchísimo. Eso es terrible, es horrible, mon. Realmente es horrible. Porque hay gente muy violenta realmente. Qué triste. Es un caso que te deja al final con un sabor amargo. No sé qué habrá pasado al final, pero si alguien lo sabe, lo deja en los comentarios. Pero lo más triste es que al final nada te devuelve a tu hijo. Nunca. Y bastante irresponsable también. Ya había muchos indicios, más allá de maltratador y todas las cosas que estábamos viendo. Horrible. Deja el sabor amargo realmente, pero lo importante es que pague al final. Amigos, muchas gracias por ver la reacción hasta el final. Se les quiere un montón.